Bueno, buenas tardes. Lo primero que quiero hacer, obviamente, es agradecer a los organizadores por habernos convocado, por haberme invitado a integrar esta mesa prestigiosa. Un lujo tener a Martín D'Alessandro como moderador de la mesa, ciertamente. El título que nos convoca es La Argentina en un mundo en transformación. ¿Qué papel juega la Argentina frente a un contexto internacional dinámico? Yo creo que podríamos asociarnos con Roddy Hill en la parte última de su exposición y agregar una frase de Séneca, aquella que dice que no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. De alguna manera, me parece que nuestro país tiene que mirarse en esa frase para construir precisamente la respuesta que surgió de las tres participaciones que me precedieron. La verdad es que estamos viviendo una etapa de amplias transformaciones, ¿no? Que se verifican a una velocidad no conocida. La vertiginosidad del proceso de cambio hace que esté todo el mundo, no solamente los argentinos, desorientados frente a esta dinámica nueva. Una dinámica que nos llena de incertidumbre. Yo creo que esa es la palabra que define un poco este comienzo del siglo XXI. La incertidumbre que ha venido a desembarcar en toda la geografía planetaria. Incertidumbre que lleva muchas veces a la toma de decisiones que no son las correctas, sino producto de la ansiedad que genera el no saber, Borges diría, el explorar con el báculo indeciso y en las tinieblas, avanzando, mientras la dinámica nos va requiriendo permanentemente nuevas respuestas cuando no terminamos de elaborar las respuestas de las preguntas anteriores. Y obviamente esto afecta a la Argentina, obviamente. La afecta en su vinculación con el mundo y la afecta además en su política doméstica. Por eso me parece que nosotros tenemos que preguntarnos qué problemáticas globales impactan sobre la agenda de nuestro país. Y acá nosotros tendríamos que distinguir distintos cambios que se verifican sobre los estados, en general sobre nuestro estado, en particular sobre la Argentina. Hay cambios que se dan por encima de los estados, hay cambios que se dan en los estados y hay cambios que se verifican dentro de los estados. Cuando hago referencia a los cambios que se verifican por encima de los estados, estoy pensando en la esclerosis del multilateralismo que ha sido mencionada, estoy pensando en la falta de rumbo de la gobernanza global que también ha sido mencionada en la mesa, estoy pensando en los desafíos de la carrera tecnológica que también ha sido mencionada en la mesa. Cuando pienso en los cambios que se verifican en los estados, me viene rápidamente a la mente dos figuras, el atrincheramiento de los Estados Unidos y el ascenso de China. Eso está pasando en los estados. Y cuando pienso en los cambios que se verifican dentro de los estados, tengo que pensar en la crisis de los sistemas tradicionales, la crisis de la democracia liberal de posguerra tal como la conocemos, y en los nuevos liderazgos personalistas. Yo usé la expresión esclerosis del multilateralismo porque la verdad que habiendo sido un embajador multilateral durante muchos años, me identifico mucho con el concepto de la palabra esclerosis. Pero para ser prolijo la busqué antes de venir a esta mesa en el diccionario y encontré dos definiciones. La primera dice: la esclerosis es el endurecimiento patológico de un tejido u organismo. La segunda definición dice: es la falta de evolución y adaptación de un colectivo de personas a una situación nueva. Entonces, si uno piensa en el esquema multilateral conocido, el que nace inmediatamente después de la guerra, en la posguerra, cuando los vencedores de la guerra mundial ordenan el mundo según su conveniencia, para eso ganaron la guerra, crean un sistema de reglas y de instituciones que, para bien o qué sé yo, rigieron la vida planetaria durante décadas. Cuando se arma este sistema normativo, insisto, y de instituciones, lo que terminó dejando, más allá de un mundo que no fue más justo,
lo que terminó dejando este sistema de reglas e instituciones fue una noción de certeza y predictibilidad. Es decir, teniendo la Asamblea General de la ONU, teniendo un Consejo de Seguridad, teniendo el embrión primero de lo que iba a terminar siendo la OMC, teniendo un Fondo Monetario Internacional, teniendo una Corte Internacional de Justicia, teniendo el Banco Mundial, uno sabía que los conflictos se encontraban un canal de expresión y de solución. Insisto, no una solución justa, pero una solución acordada por los distintos actores internacionales. Si teníamos una crisis en materia de paz y seguridad internacional, allí era competente el Consejo de Seguridad de la ONU. Si teníamos un conflicto de naturaleza comercial, bueno, allí era competente la Organización Mundial de Comercio, que podría llevar años para armar un panel de discusión respecto de determinada situación comercial, pero lo cierto es que uno sabía a dónde recurría y sabía que a la vuelta de un tiempo una solución iba a haber. La última cumbre de la OMC se verificó en Buenos Aires el anteaño pasado y terminó sin un documento final, porque no tuvo acuerdo. Entonces, esto me devuelve el concepto de la esclerosis del multilateralismo. Esta elefantiasis que expresa, por ejemplo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, que está demostrando una notable incapacidad de acompañar el proceso de cambios. Y les cuento una anécdota. Una mañana, yo estaba en la Asamblea General, estoy en el año 2008, recibo una instrucción de Buenos Aires para trasladarme a Washington porque se iba a verificar en noviembre del 2008, como consecuencia de la crisis financiera internacional que había explotado, no ya en la periferia, como todas las anteriores, sino que había explotado en el corazón de la capital financiera del mundo, en Wall Street. El presidente George W. Bush había decidido no convocar al G20, que funcionaba hasta entonces como un foro de coordinación a nivel de ministros de finanzas o de presidentes de bancos centrales, sino que, consciente de que esa crisis reconocía dimensiones inéditas, decide una convocatoria inédita y convoca a los 20 jefes de Estado de los 20 países que ya formaban parte del grupo de los 20. Esta reunión, como ustedes imaginan, ocupó todas las tapas de todos los diarios del mundo, todos los medios de comunicación del planeta se concentraron en esta reunión que nunca antes se había verificado en la historia. Yo me traslado de Nueva York a Washington, participo acompañando a la delegación que encabezaba entonces la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, termina la primera reunión, vuelvo a mi trabajo en Nueva York, a la otra mañana voy a la Asamblea General de la ONU y bueno, la agenda de la Asamblea General tiene un rato a la mañana como para que los países puedan hacer determinados planteos en función de la coyuntura urgente de la agenda multilateral. Y yo veo que empiezan a pedir la palabra distintos embajadores. Creo recordar que el primero fue el embajador de Jamaica, pero rápidamente en Naciones Unidas uno pide la palabra, tiene el cartel que dice el país, en este caso Argentina, uno para el cartel y entonces desde el estrado de la presidencia se visualiza y yo empiezo a ver que se empiezan a parar carteles. Y la verdad que todos los discursos estaban en sintonía con el primero, que casas más, casas menos, lo que decía es, claro, estaba en todos los medios del mundo la reunión de la cual yo venía en Washington. Y ese reclamo decía, ¿por qué ustedes, en referencia a los 20 países que habían participado de la cumbre de Washington, se reúnen en el G20 si aquí está reunido el G192? Claro, en el año 2008 todavía no había nacido Sudán del Sur, no se había hecho la partición, por lo tanto los países eran 192, no 193 como ahora. Pero digamos que esa anécdota sirve para graficar la impotencia del máximo recinto de la diplomacia mundial, que veía cómo cuando la crisis ajustaba mucho, había canales informales al margen del esquema de reglas y de instituciones pergeñado en la posguerra que solito empezaba a ordenar las situaciones. Claro, si uno saca la cuenta, 192 menos 20, daba 162 bancas con países que con mayor o menor intensidad decían, ¿y nosotros de qué jugamos? Si ustedes se reúnen solos, se eligen entre ustedes y deciden por todos nosotros que somos, insisto, el máximo recinto de la diplomacia mundial. Así las cosas, me parece que hoy en día tenemos que preguntarnos quién está a cargo, ¿no? ¿Está a cargo
el sistema multilateral conocido? ¿O está a cargo el G2? ¿Está a cargo el G8? ¿Está a cargo el G20? O como plantea Ian Bremmer, ¿está a cargo el G0? ¿O hay una multi-G en proceso de gestación tratando de ordenar este desorden en el que el mundo se ha metido? El segundo de los temas era el atrincheramiento de los Estados Unidos. Y la verdad que hay una clasificación, Elsa seguramente me corrige si yo lo digo mal, pero hay una clasificación de la Escuela de Política Exterior de los Estados Unidos que plantea la figura del líder jacksoniano, en alusión clara al presidente Andrew Jackson, que habla de un ejecutivo fuerte, que habla de una comunicación directa entre el jefe del ejecutivo y la base electoral, el pueblo, que habla de un corrimiento del centro de la escena del Congreso de los Estados Unidos, que plantea una diplomacia de corte expeditivo, de corte lineal, que plantea una desconfianza respecto de un gobierno federal demasiado grande, que recurre al poder militar cuando hace falta y fundamentalmente que responde a la consigna de que el orgullo norteamericano ha sido mancillado. Esto que decía Andrew Jackson, de alguna manera es lo que está diciendo Donald Trump cuando levanta su consigna America First. Es tiempo de recuperar la situación en la que se ha colocado los Estados Unidos. Con relación al nuevo esquema que está jugando China, bueno, no me voy a explayar demasiado sobre esto. La ruta de la seda me parece que nos está marcando claramente cuál es la nueva presencia de China en el contexto internacional. Es obvio que el eje económico se ha desplazado del Atlántico al Pacífico y que nosotros tendremos que acomodarnos a este sistema. Por último, hablaba de las crisis de los sistemas tradicionales que dan paso a nuevos liderazgos personalistas. Hay una suerte de tercera ola de autocratización. Estamos hablando de liderazgos fuertes que cumplen con algunas de las formalidades democráticas, pero que tienen inclusive hasta una cierta masculinización de estos liderazgos. Fíjense que los nuevos liderazgos que aparecen en el mundo son mayoritariamente masculinos, no femeninos, y que los liderazgos femeninos que estaban instalados de a poquito empiezan a correrse. Caso más patente, podemos pensar en Theresa May, que debe tener horas de sobrevida como primera ministra de Gran Bretaña, o el caso de Angela Merkel, que ya está, todo lo indica, de salida. Es decir, todo esto nos devuelve un mundo diferente al mundo que teníamos en el año 2015. Entonces, y nos introduce en lo que podría ser el gran clivaje del siglo XXI, que es la disputa entre soberanistas, que tienen una relación directa con estos nuevos personalismos, esta ola autocrática que pareciera estar en gestación, y los globalistas, que son los que de alguna manera procuran la reformulación del sistema multilateral conocido, pero ayornado. Hace poco, y con esto termino, Martín, estuvo Fernanda, la presidenta de la Asamblea General, Fernanda Espinosa. Fernanda Espinosa es una ecuatoriana, que fue canciller del Ecuador, que actualmente preside la Asamblea General. Fernanda Espinosa fue colega mía durante varios años en Naciones Unidas, y ella trajo un mensaje ciertamente esperanzador para los que tenemos ganas de escuchar ese tipo de mensajes, que es el anuncio de que con Antonio Guterres están por relanzar una propuesta de reformulación y de reforma de la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, habrá que ver si esto es factible, si esto es posible, si esto es comprable a la luz de la evolución que los países cada vez de modo más independiente van dando respuestas a esta situación de incertidumbre general. Termino acá para seguramente poder intercambiar con ustedes. Muchas gracias.